coprofesor de la facultad a cargo del dictado de las clases teóricas de epistemología y lógica. El tema de la clase de hoy: las teorías científicas, método y estructura. Los textos de referencia son La problemática del método en las ciencias naturales y sociales, de Rubén Pardo, y Conocimiento, ciencia y epistemología, de Esther Díaz. El temario incluye, en primer lugar, la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, tema que veremos en Esther Díaz. Luego, los métodos de validación según Rubén Pardo. Con este autor veremos la razón de validar las hipótesis, es decir, por qué y cuáles son las tres posturas al respecto, a saber, el inductivismo, el hipotético deductivismo y el falsacionismo, posturas que desarrollaremos en los siguientes apartados, comenzando por el inductivismo. En el apartado exclusivo veremos también las críticas que se le hacen al inductivismo. Luego, el hipotético deductivismo y la asimetría de la contrastación. El falsacionismo de Popper, a quien mencionamos cuando hablábamos del Círculo de Viena, y de la crítica al verificacionismo. Junto con el falsacionismo popperiano, tendremos también la oportunidad de hacer una evaluación crítica del falsacionismo. Acto seguido, veremos las dos versiones de las ciencias sociales, según el modelo explicativista y el modelo comprensivista de las ciencias, la explicación científica, según el modelo nomológico deductivo y el modelo probabilístico, y finalmente el modelo de la comprensión. Dicho esto, damos comienzo a la clase de hoy. Comencemos por la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, según Esther Díaz. En Conocimiento, ciencia y epistemología, dice Esther Díaz, con fines de análisis, suele afirmarse que la producción y posterior validación de las teorías científicas responden a dos ámbitos diferentes: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. El contexto de descubrimiento comprende la manera en la que los investigadores arriban a sus conjeturas, hipótesis o afirmaciones. Este contexto se inscribe en el devenir personal del científico, en sus relaciones de poder, sus sueños, sus fantasías y en todo aquello que pueda influir en la enunciación de sus teorías. Para caracterizar entonces el contexto de descubrimiento, podemos afirmar que dicho contexto es un ámbito de producción de las teorías y del conocimiento científico, que comprende el aspecto subjetivo de las teorías y del conocimiento científico, porque en este dominio se contempla de qué manera llega el investigador a la afirmación de sus hipótesis, y por lo tanto es importante aquí todo aquello que tiene que ver con su enunciación. Y en este punto interesan tanto la imaginación y sueños del investigador, como sus relaciones interpersonales, institucionales e incluso su relación con el poder. Proseguimos con la lectura del texto. El contexto de justificación, nos dice Esther Díaz, abarca todo lo relativo a la validación del conocimiento científico. Se refiere, por lo tanto, a la estructura lógica de las teorías y a su posterior puesta a prueba. Se trata del contexto propio de la objetividad. En este contexto se instrumentan los medios para llevar a cabo las investigaciones. Es aquí donde se desarrolla la metodología. La epistemología reflexiona sobre la ciencia en general, incluyendo también el análisis de los métodos. La metodología dispone las técnicas y procedimientos para la realización efectiva de la investigación científica. Nos detenemos aquí nuevamente. Para caracterizar entonces el contexto de justificación, podemos decir que este contexto es el ámbito de validación de las teorías científicas, que comprende el aspecto propiamente objetivo de las mismas, es decir, su estructura lógica y la posterior puesta a prueba. Se trata en consecuencia de un dominio vinculado con la instrumentalización de los medios necesarios para realizar la investigación, ámbito, por lo tanto, del desarrollo de la metodología para investigar, tema a propósito del cual Esther Díaz distingue entre método científico y metodología de la investigación al afirmar que es aquí donde se desarrolla la metodología. La epistemología, decíamos, reflexiona sobre la ciencia en general, incluyendo también el análisis de los métodos. La metodología dispone las técnicas y procedimientos para la realización efectiva de la investigación científica.
Prosigue Esther Díaz. Otra manera de referirse a estos ámbitos del saber científico es imaginar que existen dos historias de la ciencia, una historia externa y otra interna. La historia externa apuntaría a las prácticas sociales y a toda la infraestructura que sostiene y moviliza la ciencia, más allá del contenido específico de las teorías y de sus estructuras. La historia interna sería la consideración del conocimiento reconocido oficialmente como científico, abstrayendo cualquier tipo de relación subjetiva, institucional o de poder. Consignemos esto último por escrito. La historia de la ciencia, a los efectos de nuestro análisis, se divide entonces en una historia interna y externa. La historia externa es la que se inscribe en el contexto del descubrimiento, es el ámbito de las relaciones subjetivas, institucionales o de poder. La historia interna, en cambio, es estrictamente aquella que va referida siempre a las teorías oficialmente reconocidas como científicas. Por último, Esther Díaz circunscribe la aplicación del conocimiento científico al ámbito de la historia externa de la ciencia. Es lo que la autora entiende por contexto de aplicación, el ámbito de la ciencia aplicada o la tecnología. Habiendo entonces visto la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, podemos ahora ver lo que dice Rubén Pardo sobre los métodos de validación. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿por qué validar las hipótesis? Rubén Pardo nos dice que las ciencias fácticas, tanto las naturales como las sociales, pretenden dar cuenta de los acontecimientos que tienen lugar en la experiencia mediante hipótesis, y en esto consiste la explicación. Sus enunciados, por lo tanto, requieren de la lógica para tener coherencia. Pero la lógica formal no es suficiente para sostener una verdad fáctica o material en ningún ámbito particular. Las hipótesis solo son aceptables si, además de poseer coherencia lógica, están convenientemente sustentadas en una base empírica. Y en esto consiste precisamente la fundamentación. Ahora bien, ¿cómo se llega a la formulación y a la justificación de las hipótesis? Este es el problema de los métodos de validación. En lo que sigue se verán al respecto tres posturas: el inductivismo, el hipotético deductivismo y el falsacionismo. Pero antes de ver las tres posturas clásicas, notemos que Rubén Pardo cuenta como parte del contexto de justificación la formulación de las hipótesis cuando, según vimos al comienzo, Esther Díaz distingue entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Para aclarar esto conviene citar a Gregorio Klimovsky en Las desventuras del conocimiento científico. Allí, en efecto, el epistemólogo argentino señala que, pese a que ambos contextos parecen referirse a problemas independientes, en la actualidad la frontera entre ellos no es nítida ni legítima, porque habría estrechas conexiones entre el problema de la justificación de una teoría y de sus cualidades lógicas y la manera en que se construye dicha teoría en el momento de su surgimiento. Volviendo al texto, Rubén Pardo nos dice que una de las primeras respuestas que se dieron al problema de la formulación y justificación de las hipótesis fue el inductivismo. En este método se busca inferir las hipótesis por medio de una inferencia inductiva, a partir de la observación y la recopilación de datos. Así, la primera tarea del investigador ha de ser observar y registrar todos los hechos referentes a su objeto de estudio. Luego, mediante análisis y comparación, podrá clasificarlos para entonces arribar a una hipótesis general. Y esta última, claro está, deberá ser finalmente sometida a contrastación. La inducción, nos dice Rubén Pardo, es un tipo de razonamiento que nos lleva de premisas sobre casos particulares a una conclusión cuyo carácter es una ley o principio general. Vale decir que, según los inductivistas, solo se llegará a la formulación de hipótesis científicas partiendo exclusivamente de hechos. La observación ha de ser el punto de partida de la ciencia y la base segura del conocimiento. Por lo tanto, el núcleo de este método está constituido por la afirmación de una prioridad de los datos observacionales respecto de las hipótesis. Y a ellas debería llegarse a partir de un acopio de aquellos
más una aplicación casi mecánica de una generalización inductiva. De acuerdo con esto, veamos cuál es la forma lógica del razonamiento inductivo. Supongamos que por observación veo que A1 tiene la cualidad de ser B. Puedo expresar esto mediante un enunciado que describa lo que veo. En este caso, el enunciado será A1 es B. Pero resulta que mediante la observación veo que no solo A1 tiene la cualidad de ser B, sino que también A2, A3 y A4. Los enunciados que expresen esto serán A2 es B, A3 es B y A4 es B. Estos enunciados, en la medida que describen aquello que observamos, se denominan enunciados observacionales. Su función es informar aquello que observamos, y hasta ese momento no pasan de ser más que enunciados. Ahora bien, si basándome en todos los casos similares observados, reúno una cantidad suficiente y concluyo que todo A es B, obtengo un enunciado general que no es observacional, pero que infiero solo de los enunciados observacionales precedentes, en tanto y en cuanto me haya cerciorado de que ninguno de los anteriores me indique lo contrario. Para ejemplificar esta forma de razonamiento, podemos recurrir al profesor Alberto Maistelli. El ejemplo que expongo a continuación se basa en uno de sus conocidos libros de física. Consideremos la posibilidad de pesar 1 litro de agua en 3 puntos distintos de la Tierra. En el polo sur, a 90 grados, a 45 grados de latitud sur y en el Ecuador. Con un dinamómetro obtendremos las siguientes mediciones. En el primer caso, el litro de agua pesa 1002 gramos. Nosotros registramos este hecho mediante el siguiente enunciado. El peso de 1 litro de agua es 1002 gramos a 90 grados de latitud sur, vale decir, en pleno polo sur. A 45 grados de latitud sur, en Comodoro Rivadavia, nos dice Maistelli, el peso es de 1000 gramos. Nosotros escribimos, el peso de 1 litro de agua es de 1000 gramos a 45 grados de latitud sur. En el Ecuador, por último, donde estamos ya a 0 grados de latitud, el peso es de 997 gramos. Y nosotros escribimos, el peso de 1 litro de agua es 997 gramos a 0 grados de latitud, en pleno Ecuador. Estas mediciones las hemos efectuado en el hemisferio sur, pero podemos igualmente medir el peso de 1 litro de agua en el polo norte, a 90 grados y a 45 grados de latitud norte, y obtener resultados parecidos. Sea que efectuemos esta medición en uno u otro hemisferio, podemos comparar la medida del litro de agua en las 3 latitudes referidas de un mismo hemisferio e inferir que el peso de 1 litro de agua aumenta cuando nos aproximamos a los polos, o bien que disminuye cuando nos aproximamos al Ecuador. En lugar del litro de agua, podemos medir el peso de un cuerpo en estado sólido, registrar su peso un número suficiente de veces y llegar a la conclusión de que este aumenta cuando nos aproximamos a los polos, o bien que disminuye cuando nos aproximamos al Ecuador. Y así nos damos cuenta de que nos encontramos en presencia de un fenómeno que en realidad se explica porque la intensidad del campo gravitatorio de la Tierra varía con la distancia a la que nos encontremos de su centro. Como sabemos, la Tierra no posee una forma esférica perfecta, sino que se encuentra achatada en los polos, donde el centro de la Tierra ejerce una fuerza de atracción mayor, de allí el registro del mayor peso. Para ilustrar el método inductivo en el ámbito de la contabilidad, podemos construir un razonamiento figurándonos conocer a algunos comerciantes venecianos que llevan el registro de su actividad en un libro mayor y su diario. Al concluir este razonamiento veremos por qué lo de venecianos. Suponiendo que tenemos noticias de estos comerciantes y que en varias oportunidades hemos observado de qué manera llevan sus cuentas ordenadamente, escribimos. Ludovico Di Piero Foresta lleva el registro de su negocio tanto en lo que se refiere al debe como al haber en un libro mayor y su correspondiente diario. Lo mismo escribimos respecto de Martino Di Piero Foraboski, que lleva el registro de su negocio tanto en lo que se refiere al debe como al haber en un libro mayor y su correspondiente diario. E igualmente, para Simone D'Alesso Mondeni, que lleva el registro de su negocio tanto en lo que se refiere al debe como al haber en un libro mayor y su correspondiente diario.
De este modo podemos inferir que todo comerciante debe llevar el registro de sus negocios en un libro mayor y su correspondiente diario, tanto en lo que se refiere al debe como al haber. Si observamos detenidamente las premisas de este razonamiento, son enunciados singulares que valen al mismo tiempo como enunciados observacionales, en la medida que dan cuenta del modo de registrar las operaciones mercantiles de los comerciantes mencionados. La conclusión del razonamiento es, en cambio, un enunciado general que puede valer como principio. Y así, llegamos ni más ni menos que a la formulación del título del primer capítulo del Tratado sobre las Cuentas y las Escrituras, a saber, de las cosas que principalmente necesita el verdadero mercader y del buen orden con que se debe llevar un libro mayor con su diario, solo que nunca pasó de aclarar en Venecia o en cualquier otro lugar. En síntesis, acabamos de inferir inductivamente el principio de la partida doble, y dicho sea de paso, hemos empleado algunos de los nombres que Fra Pacioli emplea para ejemplificar de qué manera se registran los débitos y los créditos. Detalles a tener en cuenta para inferir la conclusión. Debemos registrar un número importante de casos y en ningún caso el enunciado que registre la actividad del comerciante debe contradecir la conclusión. De allí la contrastabilidad del método. Pero volvamos a la explicación inductiva del proceso de formulación de hipótesis. Este proceso puede ser sintetizado en los siguientes pasos. Primero, el punto de partida de la ciencia es la observación. Segundo, las hipótesis se obtienen inductivamente a partir de los hechos o datos observacionales recogidos. Tercero, las condiciones básicas para el aumento de probabilidad de la inducción son: en primer lugar, se debe observar un número suficientemente amplio de casos. Segundo, las condiciones de la observación deben ser variadas. Tercero, ningún enunciado observacional debe contradecir la conclusión. Sin embargo, aclara Rubén Pardo, estas condiciones básicas, si bien son necesarias para aumentar el grado de probabilidad de la verdad de la conclusión, no constituyen suficiente respaldo lógico para esta, dado que en este tipo de razonamiento la conclusión siempre agrega información respecto de las premisas, aunque ellas sean verdaderas, siempre existe la posibilidad de que la conclusión sea falsa. Dicho de otro modo, la inferencia inductiva nunca será necesaria, forzosa, sino solo más o menos probable. Y esta observación lógica justamente es un buen punto de partida para realizar una evaluación crítica de las afirmaciones del inductivismo. Las críticas al inductivismo se pueden reunir en dos grupos. Por un lado, las objeciones referidas a la legitimidad de la inferencia lógica que se efectúa en el paso de las premisas singulares a la conclusión de carácter general. Por otro lado, las objeciones referidas a la prioridad de los datos observacionales sobre la hipótesis. Dentro del primer grupo se dice que el pasaje de las proposiciones singulares a una proposición universal no garantiza que la verdad de las premisas se conserve en la conclusión. Y esto porque la conclusión agrega información que no aportan las premisas, motivo por el que las premisas jamás pueden constituir un fundamento suficiente para garantizar la verdad de la conclusión. La inferencia inductiva, en resumidas cuentas, no es necesaria, sino solo probable. Y esto sin contar con el hecho de que las condiciones que los inductivistas enuncian para aumentar la probabilidad de la inferencia son ambiguas. Así, por ejemplo, cuando una cantidad de enunciados observacionales llega a ser suficientemente amplia para garantizar la probabilidad de la inducción, ¿cuál de las condiciones en que se efectúa la observación debe ser variada? En cuanto al segundo grupo, las objeciones referidas a la prioridad de los datos observacionales y la observación, se argumenta que una recolección pura de datos sin una hipótesis previa es lisa y llanamente impracticable, porque los hechos o datos empíricos solo se pueden calificar como relevantes por referencia a una hipótesis previa que guíe la observación. Para ilustrar esta objeción, Rubén Pardo nos da el siguiente ejemplo. Si un investigador tiene que afrontar el estudio de las causas que contribuyeron al crecimiento de la desocupación en un lugar y tiempo determinados, pensemos por ejemplo en nuestro país desde el año 94 hasta la fecha, ¿cuáles serían los datos a recoger y cómo distinguir lo relevante de lo irrelevante? Porque un dato a tener en cuenta podría ser el grado de reconversión tecnológica o bien el impacto de una excesiva apertura importadora. Y por qué no, por ejemplo, el aumento del régimen de lluvias o el estado de los últimos campeones del torneo de fútbol local. Por supuesto, agreguemos el tema de la pandemia. La
respuesta, concluye el autor, es obvia. No tiene sentido ningún relevamiento de datos observacionales sin una hipótesis que guíe la búsqueda. Continuando con las objeciones, la observación, prosigue Rubén Pardo, está siempre, de algún modo, condicionada, motivo por el que no puede constituir el punto de partida de la investigación. No hay percepciones puras sin teorías, ni hechos puros sin interpretaciones previas. Dicho de otro modo, la pureza o neutralidad de la observación es solo una pretensión. Veamos ahora el método hipotético deductivo. Rubén Pardo nos dice que esta interpretación del método científico surge en función de dos grandes fallas del inductivismo. Primero, la prioridad de la observación como única base del conocimiento. Y segundo, la fundamentación de la práctica científica en una forma de razonamiento inválida. La ciencia, en efecto, no parte de observaciones, sino de problemas, cuyos intentos de solución son las hipótesis que proponen los científicos. Estas hipótesis no se obtienen mediante la generalización de datos, sino que son el resultado de la formación y de la capacidad creativa del investigador, aunque luego deban ser puestas a prueba mediante contrastación empírica para poder ser aceptadas. Por lo tanto, los pasos que se han de desarrollar metodológicamente en una investigación científica son los siguientes. Primero, planteamiento del problema. Segundo, formulación de hipótesis. Tercero, deducción de las consecuencias observacionales. Cuarto, contrastación empírica. Y quinto, formulación de leyes o teorías. Volvamos sobre lo dicho. Con respecto al planteamiento del problema, se parte de problemas, sean teóricos o prácticos. Esta dificultad o problema guía la búsqueda. El científico es básicamente un problematizador y nuestra racionalidad está estructurada primariamente según la forma de un diálogo pregunta-respuesta. Ahora bien, no todo problema es un problema científico. Rubén Pardo nos dice que para adquirir el estatus de problema científico, el problema debe ser planteado sobre un trasfondo científico y ser estudiado con medios científicos. Después podrá diferenciarse en teórico o práctico según que estemos ante un problema propiamente científico, es decir, de investigación básica, o ante un problema de ciencia aplicada o tecnología. Con respecto a la formulación de las hipótesis, el científico busca una solución posible que guíe la investigación. Esa solución tentativa o conjetura es precisamente la hipótesis. Una hipótesis, entonces, es un enunciado que se propone explicar por qué o cómo se produce un fenómeno. En torno de ella se despliegan dos problemas para la ciencia: cómo se justifica una hipótesis y cómo se llega científicamente a formular una hipótesis. El primer tema se abordará cuando sea el momento de tratar el tema de la contrastación. En cuanto al segundo, es aquí, en la etapa decisiva de la creación de hipótesis, donde se realiza la función de otro tipo de razonamiento, la analogía. Se trata de inferir algo desconocido a partir de lo conocido, por comparación. Así, no hay método fijo a seguir para la elaboración de hipótesis. En todo caso, se requiere de una gran cantidad y calidad de conocimientos previos en la materia y del talento creativo que permita ver las similitudes y las analogías entre lo sabido y lo desconocido. Respecto de las consecuencias observacionales. Formulada una hipótesis, habrá que contrastarla empíricamente para someterla a prueba. Sin embargo, al ser las hipótesis enunciados universales y no observacionales, el primer paso de la contrastación será el deducir las consecuencias de la misma. A ese enunciado verificable, inferido deductivamente de la hipótesis, se lo denomina consecuencia observacional. Y esta, al ser contrastada con la experiencia, confirmará o refutará la hipótesis. En cuanto a la contrastación empírica, obtenidas las consecuencias observacionales, se procederá a constatar si ellas se verifican o no en la realidad. Si así sucede, la hipótesis habrá sido confirmada provisoriamente. De ser negativo, el resultado se reformulará o directamente se abandonará la hipótesis. Finalmente,
unas palabras con respecto a la posible formulación de leyes o teorías. En el caso en que la hipótesis pase la prueba, entiéndase, una suficiente cantidad de contrastaciones, es posible, con ciertas condiciones, tomarla como ley. Una ley no sería otra cosa que una hipótesis confirmada que capta una regularidad u orden objetivo en la realidad. Además, puede darse el caso de que dicha ley se inserte en un conjunto de leyes relacionadas deductivamente. Estaríamos entonces ante una teoría, entramado relacional, en el cual se destacan leyes de más alto nivel teórico, que operan al modo de premisas o axiomas, respecto de otras que son sus consecuencias, algo así como teoremas deducidos de las primeras. Por lo tanto, una teoría será un conjunto de leyes interrelacionadas deductivamente en la medida en que están basadas en los mismos supuestos fundamentales. Sinteticemos las tesis principales de este método. Primero, la investigación científica parte de problemas, no de hechos. Segundo, las hipótesis creadas y no inferidas mecánicamente por el investigador formulan una primera solución tentativa al problema planteado y guían todo el desarrollo de la práctica científica. Tercero, la deducción de las consecuencias observacionales implicadas lógicamente en la hipótesis permite su contrastación con vistas a su confirmación o refutación. Dicho esto, veamos ahora el método hipotético deductivo en acción. Lo haremos primero ejemplificando la confirmación de una hipótesis y a propósito de este ejemplo, visualizaremos la forma lógica de la confirmación. Hemos dicho que para aplicar el método hipotético deductivo debemos comenzar con un problema. Y el problema en esta ocasión se advierte en la órbita del planeta Urano, que no se comporta durante cierta parte de su trayectoria alrededor del Sol, según la ley de la gravitación universal de Newton. La ley de la gravitación universal describe, en efecto, la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Formulemos el problema. Urano manifiesta irregularidades en la longitud de su trayectoria elíptica alrededor del Sol, en su distancia respecto de este, en su radio vector. La hipótesis, hemos dicho, constituye un intento de solución al problema observado y planteado. Supongamos que poseemos datos de la trayectoria del planeta Urano y su posición prevista para la noche del 23 de septiembre en el hemisferio norte, en las latitudes comprendidas entre 0 grado y 45 grados. Si aplicamos la ley de la gravitación universal de Newton, podemos formular la siguiente hipótesis. Si Urano manifiesta irregularidades en su trayectoria elíptica alrededor del Sol, o la fuerza de atracción ejercida por un cuerpo no visible, situado en la órbita exterior, entonces dicho cuerpo debe localizarse a una distancia heliocéntrica de 327 grados 24 minutos más menos 0 grado 52 minutos en razón de una fuerza de atracción que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa de Urano. Observemos que el problema se encuentra formulado en la primera parte de la hipótesis. Lo señalamos mediante el subrayado de color. La segunda parte de la hipótesis contiene, por otro lado, el enunciado del que deduciremos la consecuencia observacional, a saber, hay un cuerpo situado a una longitud heliocéntrica de 327 grados, 24 minutos más menos 0 grados 52 minutos, posición observable con telescopio la noche del 23 de septiembre, entre 0 grado y 45 grados de latitud norte. Supongamos entonces que estamos en las latitudes previstas, la noche prevista, y que poseemos un telescopio para observar el cielo en la posición indicada por el enunciado observacional que hemos deducido, y que efectivamente observamos en la posición predicha el cuerpo hasta entonces no visible. Diremos que se observa un cuerpo a una longitud heliocéntrica de 327 grados, 24 minutos en el lugar y fecha previstos. Por lo tanto, Urano manifiesta irregularidades en su trayectoria elíptica alrededor del Sol por la fuerza de atracción ejercida por un cuerpo no visible situado en una órbita exterior. Acabamos de descubrir el planeta Neptuno. Quien dedujo matemáticamente la existencia de Neptuno fue Hubert de Verrier en 1846. El descubrimiento, siguiendo los cálculos del astrónomo francés, lo hizo el astrónomo Johann Gottfried Galle en el Observatorio Astronómico de Berlín la noche del 23 de septiembre de ese mismo año.
Esto en relación con el contexto del razonamiento que hemos expuesto para ejemplificar la verificación en el método hipotético deductivo. En cuanto a la forma lógica del razonamiento expuesto, para visualizar mejor esta forma, formalizaremos la hipótesis empleando una variable proposicional P. Esta variable sustituye a Urano manifiesta irregularidades en su trayectoria elíptica alrededor del Sol por la fuerza de atracción ejercida por un cuerpo no visible situado en una órbita exterior. A su vez, emplearemos la variable Q para reemplazar el enunciado este cuerpo debe localizarse a una distancia heliocéntrica de 327 grados, 24 minutos más menos 0 grado 52 minutos, en razón de una fuerza de atracción que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa de Urano. Formalizada la hipótesis, en otro momento se hablará de las conectivas lógicas, escribimos si P, entonces Q. Por otro lado, de la segunda parte de la hipótesis, deducíamos la consecuencia observacional que formalizamos ahora con la variable Q. Finalmente, y una vez determinada la verdad o falsedad de Q, confirmamos o refutamos nuestra hipótesis. Como en el presente caso Q es verdadera, confirmamos P. La forma lógica del razonamiento expuesto es entonces la siguiente. Si P, entonces Q, será Q, por lo tanto, será P. Para ejemplificar ahora el método hipotético deductivo en el ámbito de la economía, tomemos como punto de partida el problema de una comunidad agrícola que, pese a multiplicar el número de trabajadores año tras año, no logra incrementar de la misma manera su producción. El problema del que partimos no es menor, ya que constituye en pequeña escala el problema del que parte la economía al considerar que la escasez es un hecho básico de la vida. Como bien afirma Samuelson, toda sociedad debe resolver, primero, qué bienes se han de producir y en qué cantidades, segundo, cómo han de producirse, es decir, con qué medios y técnicas, y tercero, para quiénes han de producirse, o sea, el problema de la distribución. En este contexto, analizamos entonces el problema de nuestra comunidad agrícola, que incrementa en igual cantidad año tras año la mano de obra para incrementar su producción en la cantidad fija de hectáreas con que cuenta. Nuestra comunidad, de no tener trabajadores y por lo tanto de ser nula su producción, pasó a contar inicialmente con el trabajo de un hombre y así llegó a producir el primer año 2.000 unidades de trigo, tomando aquí como unidad cualquier medida con la que se desee contabilizar. La producción inicial de trigo es aquí igual a la producción adicional que puede obtenerse con el primer trabajador. Al siguiente año, nuestra comunidad contó con un hombre más para trabajar las 100 hectáreas de tierra. Logró obtener 3.000 unidades de trigo, pero el incremento adicional de la producción que obtuvo con la incorporación del nuevo trabajador fue solo de 1.000 unidades. Un año más tarde, se sumó un hombre más al trabajo de las 100 hectáreas. Se obtuvieron 3.500 unidades de trigo, pero entonces se comprobó que solo se consiguió incrementar en 500 unidades la producción adicional de trigo tras incorporar al nuevo trabajador. Y nada indica que agregando un trabajador más, el incremento adicional de la producción vaya a ser el año siguiente mejor. Ahora bien, con estos datos que hemos obtenido, el ejemplo, dicho sea de paso, lo hemos tomado prestado de Samuelson, podemos ya formular la siguiente hipótesis. Si el incremento adicional de la producción cae con el incremento en iguales cantidades de mano de obra para cultivar la misma cantidad de tierra, entonces el incremento de la producción será sucesivamente menor con el incremento en iguales cantidades de mano de obra. El enunciado observacional que escribimos de acuerdo con los datos apuntados en el cuadro es: el incremento de la producción es sucesivamente menor con el incremento en iguales cantidades de mano de obra. Por lo tanto, inferimos a modo de conclusión, el incremento adicional de la producción caerá con el incremento en iguales cantidades de mano de obra para cultivar la misma cantidad de tierra. Dicho esto, solo nos resta observar que si formulamos la hipótesis que acabamos de confirmar con el tecnicismo adecuado, enunciamos ni más ni menos que la ley del rendimiento decreciente. Si a la cantidad fija de un factor le añadimos sucesivamente
unidades adicionales iguales de otro factor variable, la cantidad del producto adicional que se obtiene será sucesivamente menor. Examinemos por último la forma lógica de la confirmación en el razonamiento expuesto. Formalizamos la hipótesis mediante el esquema si P, entonces Q, el enunciado observacional mediante Q y la conclusión, por lo tanto. Veamos ahora la forma lógica de la refutación. El problema que planteamos a continuación tiene que ver con la caída de los cuerpos. Nuevamente aquí recurrimos al profesor Maistegui. Formulemos el problema. Imaginemos que subimos a una gran torre y que desde lo alto dejamos caer dos esferas de igual radio, una de madera de 1 kilogramo y la otra de hierro de 10 kilogramos. ¿Cuál caerá más rápido? Por un lado sabemos que cuanto mayor es el peso de un cuerpo, más cuesta moverlo, y así, si dejamos caer ambas esferas, la de mayor peso caería en principio más lentamente. Pero por otra parte se supone que la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre la esfera de 10 kilos será 10 veces mayor que la que ejerce sobre la de 1 kilogramo. De allí que sea lógico pensar que la de mayor peso caerá antes que la esfera que pesa menos. Tal y como dijimos anteriormente, una hipótesis debe aportar la solución a un problema que se plantea. Para formular nuestra hipótesis, supondremos que a mayor peso, un cuerpo caerá más rápido. Así nuestra hipótesis dirá que, si todos los cuerpos, cuando los dejamos caer, caen con una velocidad proporcionada a su peso, entonces dos esferas de igual radio, una de 1 kilogramo de peso y otra de 10, cuando las dejamos caer, deben caer la de mayor peso con más velocidad que la de menor peso. Ahora bien, para poner a prueba esta hipótesis, deduzcamos de ella un enunciado observacional. Lo hacemos considerando la segunda parte del enunciado formulado como hipótesis, que entre paréntesis resaltamos en color. El enunciado que podemos deducir entonces es el siguiente. Dos esferas de igual radio, una de 1 kilogramo de peso y otra de 10, cuando las dejamos caer, deben caer la de mayor peso con más velocidad que la de menor peso. Dicho lo cual, procedemos a realizar nuestro experimento subiendo a lo alto de una torre y dejando caer las dos esferas desde la misma altura y al mismo tiempo. Observaremos que ambas esferas caen al mismo tiempo, lo que contradice el enunciado observacional y en consecuencia también la primera parte de la hipótesis. Por lo tanto diremos, no es cierto que todos los cuerpos, cuando los dejamos caer, caen con una velocidad proporcionada a su peso. Con este sencillo ejemplo, acabamos de descubrir, junto a Galileo, que todos los cuerpos deben caer con la misma velocidad cuando se los deja caer desde una misma altura. Y esto en relación con el contexto del razonamiento que hemos expuesto para ejemplificar la refutación en el método hipotético deductivo. En cuanto a la forma lógica del razonamiento expuesto, para visualizar mejor esta forma, formalizaremos la hipótesis mediante P, variable proposicional que sustituye el enunciado todos los cuerpos, cuando los dejamos caer, caen con una velocidad proporcionada a su peso. Emplearemos también Q, variable que reemplaza el enunciado dos esferas de igual radio, una de 1 kilogramo de peso y otra de 10. Cuando las dejamos caer, deben caer la de mayor peso con más velocidad que la de menor peso. El esquema proposicional que empleamos entonces para formalizar la hipótesis es si P, entonces Q. Como por otro lado hemos deducido de la hipótesis el enunciado observacional, considerando la segunda parte a la que hemos formalizado con Q, siendo el enunciado observacional en este caso igual a la segunda parte de la hipótesis, formalizamos el enunciado observacional también con la letra Q, pero anteponiéndole además el signo de la negación. Por último, dado que el enunciado expuesto como refutación de la primera parte de la hipótesis es la negación de P, volvemos a emplear P para formalizar la conclusión del razonamiento, pero con el signo de la negación. La forma lógica de la refutación es entonces la siguiente. Si P, entonces Q, no Q, por lo tanto, no P. Para ejemplificar la refutación en el ámbito de la economía, retomemos el problema de la escasez con el que tiene que lidiar toda organización económica. Consideremos algunas de las afirmaciones que Robert Malthus hizo en 1798 en su conocido
Ensayo sobre el principio de población. En este escrito, el economista británico observó que mientras la población crece en progresión geométrica cada 25 años, cuando no encuentra obstáculos para su crecimiento, los medios de subsistencia producidos por la Tierra solo aumentan en progresión aritmética, motivo por el cual la diferencia entre población y manutención, predice Malthus, conducirá a la población en el plazo de 2 siglos a la escasez alimentaria y más adelante al conflicto y a la muerte. Destino sombrío que pronostica Malthus aplicando la ya mencionada ley de rendimiento decreciente. Para poner a prueba esta predicción, bajo la forma de una hipótesis contrastable, debemos tener en cuenta que Malthus hizo estas afirmaciones a fines del siglo XVIII y que 2 siglos más tarde, hablamos del siglo XX, la desproporción entre crecimiento demográfico y producción alimentaria sería ya drástica. Dicho lo cual, podemos enunciar nuestra hipótesis de la siguiente manera. Si la población crece a un ritmo que supera el ritmo de producción alimentaria, entonces, en pleno siglo XX, habrá tal desproporción entre población y manutención que se producirá una crisis mundial de escasez alimentaria. A modo de enunciado observacional, escribimos lo enunciado en la segunda parte de la hipótesis, a saber, en pleno siglo XX habrá tal desproporción entre población y manutención que se producirá una crisis mundial de escasez alimentaria. Y ahora sí, averiguamos si en pleno siglo XX hubo tal desproporción entre población y manutención que produjera una crisis mundial de escasez alimentaria. Como tal cosa no sucedió, entonces negamos el enunciado observacional y escribimos: en pleno siglo XX no hubo desproporción entre población y manutención que produjera una crisis mundial de escasez alimentaria. Y esto, agreguemos, porque por un lado muchas sociedades limitaron su ritmo de crecimiento demográfico a la población existente o a los recursos disponibles, y por otro lado la producción de alimentos alcanzó un crecimiento exponencial luego de la revolución industrial y del desarrollo tecnológico. Todo lo cual nos conduce también a negar la primera parte de la hipótesis. Por lo tanto, escribimos: no es cierto que la población crezca a un ritmo que supere el ritmo de la producción alimentaria. En pantalla, la forma lógica de la refutación de este enunciado. Pero volvamos al método hipotético deductivo, esta vez para considerar las formas lógicas que hemos empleado para confirmar o refutar. Si observamos atentamente, vemos que la forma lógica de la refutación es una forma válida, es decir, lógicamente correcta y necesaria, mientras que la forma lógica de la confirmación es una forma no válida, o lógicamente incorrecta o no necesaria. La forma lógica de la refutación se conoce en lógica como modus tollens, la forma lógica de la confirmación como falacia de afirmación del consecuente. Y en esto consiste la asimetría de la contrastación. Mientras el proceso de refutación de una hipótesis se basa en una forma lógicamente necesaria, el proceso de confirmación en una forma lógica no necesaria. Para comprender el nombre de la falacia en la que se basa la forma lógica de la confirmación, seguiremos de cerca el texto de Rubén Pardo. Este nos dice que si la hipótesis es verdadera, entonces se dará tal consecuencia observacional. Ahora bien, se da tal consecuencia observacional, por lo tanto, la hipótesis es verdadera. Si observamos el enunciado de la primera premisa, este se compone de 2 partes claramente diferenciadas por la expresión sí, entonces. Se trata de un enunciado condicional, compuesto de un antecedente y un consecuente. El antecedente es: la hipótesis es verdadera, enunciado formalizado con la letra P. El consecuente, el enunciado, se dará tal consecuencia observacional, formalizado con la letra Q. La segunda premisa es: el enunciado se da tal consecuencia observacional, que por ser al mismo tiempo, por ser el mismo que el enunciado que aparece como consecuente de la primera premisa, formalizamos nuevamente con la letra Q. Ahora bien, cuando por la
observación nosotros constatamos que será efectivamente Q, entonces, a título de segunda premisa, afirmamos el consecuente de la primera premisa. Y a partir de esta afirmación, inferimos que se dará también el antecedente, forma de inferencia no necesaria. Veamos ahora la refutación. Rubén Pardo ejemplifica esta de la siguiente manera. Si la hipótesis es verdadera, entonces se dará tal consecuencia observacional. No será el caso de tal consecuencia observacional, por lo tanto, la hipótesis no es verdadera. Al igual que en el caso anterior, la primera premisa se compone de dos partes claramente diferenciadas por la expresión sí entonces. Se trata del enunciado condicional, compuesto de un antecedente y un consecuente. El antecedente es la hipótesis es verdadera, enunciado formalizado con la letra P. El consecuente, el enunciado se dará tal consecuencia observacional, formalizado con la letra Q. La segunda premisa es el enunciado no se da tal consecuencia observacional que, por ser el mismo que el enunciado que aparece como consecuente de la primera premisa, formalizamos nuevamente con la letra Q, solo que por aparecer en esta oportunidad negado, debemos negar Q. Ahora bien, cuando por la observación nosotros constatamos que no se da Q, entonces, a título de segunda premisa, negamos el consecuente de la primera premisa, y a partir de esta negación inferimos que tampoco se dará el antecedente, forma de inferencia necesaria. Acabamos de ver la debilidad fundamental del método hipotético deductivo. Frente a esta debilidad, Karl Popper propone una corrección. Cuando hablamos de corrección falsacionista, partimos efectivamente de un problema, pero la solución debe ser formulada ya no simplemente como hipótesis, sino como hipótesis falsable. Y esto implica replantear estructuralmente todo el proceso de la investigación. Para entender esto, debemos comprender lo que es la falsabilidad y el criterio de demarcación, las dos notas características del falsacionismo popperiano. Comencemos por la noción de falsabilidad. Una hipótesis es falsable y por lo tanto científica cuando puede formularse al menos un enunciado observacional que la contradiga. El científico debe formular hipótesis que contengan enunciados contingentes que puedan resultar verdaderos o falsos. Falsable no es lo mismo que falso. La falsabilidad es requisito de cientificidad, pero la falsedad, cuando se demuestra, priva a la hipótesis de su condición de hipótesis. En cuanto al criterio de demarcación, aceptar que las hipótesis deben ser falsables implica distinguir necesariamente entre aquellas teorías o conocimientos que se formulan con la pretensión de la cientificidad de las teorías o conocimientos que no poseen en su formulación dicha pretensión. La falsabilidad funciona, por lo tanto, como criterio de demarcación que nos permite distinguir cuándo un conocimiento es científico y cuándo pseudocientífico. Este último está constituido por teorías que se sustraen a la posibilidad de ser falsadas. Por último, y con la vista puesta en la formulación de teorías o leyes, el falsacionismo nos dice que, al contrastar una hipótesis, cada confirmación de esta debe conducirnos a aceptarla solo provisionalmente, mientras que la hipótesis refutada a descartarla total o parcialmente. Más aún, el falsacionismo sostiene que la investigación científica debe orientarse hacia la refutación y no hacia la confirmación, dado que el único modo de acercarse a la verdad es a través del error. Veamos ahora cuáles son las tesis principales del falsacionismo. Primero, en concordancia con el método hipotético deductivo, en última instancia no es más que una variante de este método, el conocimiento parte de problemas y las hipótesis que guían la búsqueda de una solución son creadas y no inferidas inductiva y mecánicamente a partir de datos. Segundo, en una contrastación, el único caso que garantiza la necesidad lógica es la refutación. Tercero, la actividad de la investigación científica ha de estar orientada hacia la refutación y no hacia la confirmación a toda costa. Cuarto, el conocimiento científico se caracteriza por estar constituido por hipótesis falsables. Quinto,
Las hipótesis que resulten falsadas deben ser abandonadas, las confirmadas, aceptadas solo provisionalmente. Sexto, la ciencia avanza a partir del error, el único modo de acercarse a la verdad. Veamos ahora las críticas que se le hacen al falsacionismo. En primer lugar, la visión popperiana del conocimiento considera la observación como la base más segura y neutral del saber, desde el mismo momento en que se otorga al investigador la función de determinar cuáles teorías deben ser consideradas falsas. Segundo, tampoco aporta una solución al problema de la validación de la posible verdad de las premisas. Tercero, es ingenuo al suponer que la aceptabilidad o no aceptabilidad de las hipótesis o teorías solo se funda en cuestiones referidas a metodologías y a una racionalidad pura y objetiva, cuando la observación nunca es independiente de los factores inherentes a la historia externa de la ciencia. Luego de haber visto las críticas al falsacionismo, procedemos ahora a considerar, con Rubén Pardo, las versiones de las ciencias sociales, que han polemizado entre sí acerca de cómo acceder y conceptualizar el mundo social. Cada una de ellas supone un paradigma de ciencia diferente y, por lo tanto, un modo diferente de entender el conocimiento científico. Se trata de la interpretación naturalista o explicativista y de la hermenéutica o interpretación comprensivista. La primera, representada por autores como Ernest Nagel y Carl Hempel, ambos nacionalizados estadounidenses, pero de origen checo el primero y alemán el segundo. Esta versión sostiene una visión unitaria de la ciencia basada en las ciencias naturales y defiende la continuidad del conocimiento científico. La segunda, surgida sobre todo a partir de la influencia de pensadores tales como Wilhelm Dilthey y Max Weber, ambos filósofos alemanes, afirma una suerte de especificidad de las ciencias sociales que las hace de algún modo irreductibles a las naturales, mientras éstas pretenden explicar, aquellas defienden la comprensión del conocimiento. En lo que se refiere a la explicación científica y el modelo de las ciencias naturales, el referente aquí es Carl Hempel. Cuando decimos que la ciencia explica, podemos preguntarnos qué es lo que se quiere decir. Y Hempel nos responderá que una explicación científica, para ser tal, debe cumplir con dos requisitos, a saber, el requisito de la relevancia explicativa y el requisito de la contrastabilidad. Con relevancia explicativa, Hempel se refiere a toda información que se proporciona para tener una buena base para poder creer que el fenómeno que se trata de explicar tuvo o tiene lugar. De no reunir esta información, la explicación sencillamente no explica. Y así, por ejemplo, si intentáramos explicar una crisis económica argumentando como causa un año bisiesto, nuestra explicación carecería de la relevancia explicativa suficiente para hacernos creer que en un año bisiesto se puede seguir la crisis económica que se busca explicar. El segundo requisito apunta a que los enunciados que se empleen para explicar un fenómeno sean susceptibles de contrastación empírica. De lo contrario, carecerán de poder explicativo. Recordemos aquí el criterio de falsabilidad de Popper. Dicho lo cual, cabe señalar que en esta versión de las ciencias, dos son los modelos principales de explicación científica: el modelo homológico deductivo y el modelo probabilístico. Para comprender la explicación homológico-deductiva, es importante aquí la etimología. Del griego nomos, que significa ley. Este tipo de explicación posee la estructura formal de un razonamiento deductivo que busca explicar un fenómeno o ley, subsumiéndolos en un patrón más amplio de regularidades que lo incluye. En este contexto, el razonamiento consta de un explanandum, vale decir, aquello que se busca explicar, y de un explanans, entendido como aquello que explica. Haciendo paréntesis, nosotros podemos agregar aquí un tercer elemento, a saber, el proceso de inferencia que permite deducir a partir del explanans el explanandum. El explanans, por su parte, está constituido por las premisas de las que el explanandum se deduce necesariamente. El hecho a explicar es entonces una consecuencia lógicamente necesaria de las premisas. Y aquí las premisas están constituidas por dos elementos: las leyes generales, que expresan conexiones empíricas uniformes,
y las condiciones iniciales, circunstancias concretas o datos. Para ilustrar lo dicho, recurrimos nuevamente al planeta Urano y la irregularidad de su órbita. La hipótesis es: si Urano describe en su recorrido orbital un trayecto irregular a una distancia heliocéntrica de 327 grados 24 minutos más menos 0 grado 52 minutos, entonces hay un cuerpo situado a esa distancia que lo atrae por acción de la gravedad. El enunciado observacional es el siguiente. En su recorrido orbital, Urano describe alrededor del Sol un trayecto irregular a una distancia heliocéntrica de 327 grados 24 minutos más menos 0 grado 52 minutos. Por lo tanto, hay un cuerpo celeste situado a esa distancia que atrae a Urano por acción de la gravedad. El fenómeno que se busca a explicar, el explanandum, es en este ejemplo la presencia de un cuerpo celeste, invisible entre comillas, que modifica la trayectoria elíptica que describe Urano alrededor del Sol. La ley que supone dicha explicación es la ley de la gravitación universal, a saber, dos cuerpos de masas cualesquiera, m y m', entre cuyos centros existe cierta distancia, d, se atraen con una fuerza directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Los datos o condiciones empíricas que intervienen en la explicación son los referidos a Urano, su masa, su trayectoria elíptica alrededor del Sol, las irregularidades que presenta en dicha trayectoria elíptica por influjo del cuerpo que lo perturba, etc. La ley de la gravitación universal, más estos datos, constituyen el explanans, es decir, aquello que explica o da cuenta del fenómeno que se pretende explicar. En nuestro caso, la presencia de un cuerpo celeste no observado hasta ese momento por los astrónomos. Por último, para visualizar la forma lógica de este razonamiento, formalizamos la hipótesis con el esquema si P entonces Q, el enunciado observacional con la letra P y la conclusión con la letra Q. El razonamiento se lee entonces: si P entonces Q será P, por lo tanto será Q. Se trata de una forma de razonamiento válida conocida como modus ponens. Retomando la aplicación que hiciéramos en su momento de la ley de rendimiento decreciente, podemos ejemplificar también la explicación homológico-deductiva como sigue. Si todos los años incrementamos la mano de obra en igual cantidad para cultivar una cantidad fija de tierra, el incremento adicional de la producción de cultivo será sucesivamente menor. De esta hipótesis inferimos el siguiente enunciado observacional. Todos los años se incrementa la mano de obra en igual cantidad para cultivar 100 hectáreas de tierra con trigo. De allí la conclusión. Por lo tanto, el incremento adicional de la producción de trigo será sucesivamente menor. Lo dicho a propósito del ejemplo anterior, en cuanto a la estructura del razonamiento y su forma, es aquí también aplicable. En cuanto a la explicación probabilística, se trata de un tipo de razonamiento pautado por el modelo explicativo estadístico-inductivo, en el que las premisas no implican formalmente el hecho a explicar. La relación entre las premisas y el explanandum no está dada por la necesidad, sino solo por la probabilidad, desde el mismo momento en que aquellas contienen algún supuesto estadístico que permite la inferencia inductiva del explanandum. Para ilustrar este tipo de explicación, supondremos, siguiendo de cerca a Klimovsky, el caso de un enfermo que reacciona favorablemente a la administración de una determinada droga. El fenómeno a explicar es, por lo tanto, la curación de este paciente en particular, poseedor de los síntomas que justifican el tratamiento con una droga que resulta efectiva en el 90% de los casos. La explicación que da cuenta de todo esto podría formularse diciendo: la probabilidad de que la droga X resulte efectiva en un enfermo que presenta tales y cuales síntomas es igual a 0,9. El paciente de la cama número 10 presentaba los síntomas para los que se prescribe el tratamiento con dicha droga, y administrada esta, los síntomas desaparecieron.
Por consiguiente, nos dice Klimovsky, el paciente de la cama número 10 reaccionó a la droga exitosamente. Si analizamos detenidamente este razonamiento, nos damos con que esta explicación contiene los siguientes elementos. Primero, la ley que enuncia, en términos estadísticos, la eficacia de la droga prescrita. Segundo, datos acerca de la enfermedad del paciente, es decir, diagnóstico, medicación, tratamiento, etc. Tercero, datos sobre la evolución de los síntomas durante el tratamiento con droga indicada. Y por último, la conclusión. Como vemos, se trata de un tipo de explicación semejante al ensayado por la explicación nomológico-deductiva, por cuanto contiene premisas leyes, premisas datos, es decir, un explanans, una inferencia y una conclusión o explanandum. Pero al mismo tiempo, se observan en este modelo dos diferencias fundamentales. Primero, la ley contiene un número probabilístico P comprendido entre 0 y 1, número que se adscribe a una población o bien infinita o bien no accesible, razón de la segunda diferencia fundamental, a saber, el tipo de inferencia estadístico-inductiva. En el ejemplo considerado, no vemos, sin embargo, de qué manera llegamos a establecer el número probabilístico comprendido en la premisa que supuestamente contiene la ley, ni se explicita la ley en el momento de realizar la inferencia probabilística. Para ejemplificar esto, podemos intentar calcular la probabilidad de que los productores agrícolas de una comunidad X aseguren sus cultivos. Supondremos en nuestro ejemplo que el número total de productores es 2000 y que el año pasado solo 50 de ellos aseguraron su producción, pagando la prima de un seguro agrario. Para saber cuál es la probabilidad de que al presente los productores agrícolas de esta comunidad aseguren sus cultivos, emplearemos la ley de Laplace. De acuerdo con esta ley, la probabilidad de un suceso A, P de A, se calcula dividiendo el número de casos favorables al suceso A en el número de casos posibles, siempre y cuando los sucesos elementales considerados sean equiprobables. Si consideramos el número de productores agrícolas que accedieron al seguro como el número favorable de casos y el número total de productores como el número total de casos posibles, el resultado será de 0.025. Teniendo en cuenta lo dicho, nuestro razonamiento será el siguiente. Si del número total de productores agrícolas el año anterior solo 50 pagaron un seguro agrario, entonces la probabilidad de que dichos productores aseguren su producción será igual al número de productores que accedieron a pagar la prima de un seguro agrario sobre el número total de productores agrícolas. Ahora bien, resulta que de 2000 productores agrícolas, solo 50 pagan la prima de un seguro agrario. Por lo tanto, la probabilidad de que los productores agrícolas aseguren su producción es 0.025. De esta manera, vemos ahora que el explanans contiene las condiciones iniciales que, siguiendo a Klimovsky, hemos denominado premisas datos, y también la ley que nos permite obtener el número probabilístico con el que realizamos nuestra inferencia. Para concluir nuestra exposición, nos resta ver la posición comprensivista, modelo que afirma la existencia de un hiato epistemológico entre las ciencias naturales y las sociales, y reivindica, para estas últimas, una especificidad irreductible. Se trata de una visión dualista del conocimiento científico, aunque esto solo valdría para posiciones hermenéuticas como las de Wilhelm Dintal, por ejemplo, y no ya para otras más actuales, como las de Martin Heidegger o Hans-Georg Gadamer. Para comprender la especificidad de las ciencias sociales, se debe comprender primero qué es la pertenencia y qué importancia tiene para las ciencias sociales. Rubén Pardo nos dice que la pertenencia es el vínculo inexorable entre el que conoce y el entramado u horizonte de significaciones previas en el que vive y desde el cual da sentido a las cosas, motivo por el cual constituye, como experiencia, el punto de partida específico de las ciencias sociales. La comprensión, de hecho, alude a esta experiencia que es previa a toda objetividad. Rubén Pardo nos dice que en el acto de conocer hay una base de vinculación o circularidad entre el que conoce, el intérprete, y un horizonte previo de sentido, mundo. Y de esto se sigue que conocer no será ya subsumir desde la objetividad hechos particulares bajo leyes universales, sino lograr una fusión entre ese entramado de significados, de leyes y hechos,
y el horizonte situacional propio del intérprete. En otras palabras, el conocimiento, entendido como comprensión, alude al momento no metodológico previo a toda objetividad, el de la pertenencia. Y el fin al que aspira es la fusión entre el intérprete y su horizonte situacional. De allí que la pertenencia constituye el punto de partida que se necesita para comprender, momento que Heidegger denomina precomprensión. En Ser y Tiempo, Heidegger afirma que toda interpretación que haya de acarrear comprensión tiene que haber comprendido ya lo que trata de interpretar. De esta manera, el intérprete se mueve en un círculo entre el momento de la precomprensión, que le permite comprender, y la comprensión que como acto de conocimiento implica aquel. Retomemos el Tratado de las Cuentas y las Escrituras de Luca Pacioli, que como dijimos en su momento, forma parte de la suma de aritmética, geometría y proporcionalidad, publicada en Venecia a fines del siglo XV. Es importante saber que quien realiza la traducción directa del tratado a nuestro idioma es Esteban Hernández Esteve, estudioso de Luca Pacioli de origen catalán, que además acompaña su traducción de un estudio introductorio con importantes notas. Y cuando decimos traducción directa, estamos refiriéndonos a una labor de traducción al español que el traductor no podría haber realizado sin tener el conocimiento previo necesario que circunscribimos al ámbito de la precomprensión, y respecto del cual el mismo Hernández Esteve afirma: para el no nativo, el italiano de la época, todavía no desarrollado del todo, y salpicado además aquí y allá de expresiones dialectales, ofrece serias dificultades para su correcta comprensión e interpretación, agravadas aún más por el corriente uso de abreviaturas. Estas dificultades han podido ser salvadas en gran parte gracias a las transcripciones de Vincenzo Gitti y de Carlo Antinori. Consideraciones que nos permiten ahora enfocarnos sobre un pasaje del capítulo primero, titulado De las cosas necesarias al verdadero mercader y del buen orden con que se debe llevar un libro mayor con su diario, en Venecia o en cualquier otro lugar. Como es bien sabido, escribe Luca Pacioli, quien quiere dedicarse al comercio, operar con la debida eficacia, necesita fundamentalmente tres cosas. La principal de ellas es el dinero en efectivo, pecunia numerata, o cualquier otro bien patrimonial reducible a dinero, pues sin dinero o medios de pago difícilmente se puede negociar. Iusta illud fi, unum aliquid necessarium est substantia. Ya lo dijo el filósofo, solo una cosa es necesaria, la sustancia, es decir, el patrimonio. Recuadremos las expresiones que aparecen en cursiva. La primera de ellas, pecunia numerata, se trata de una locución latina que significa dinero contado, locución que el traductor mismo escribe en su idioma original entre paréntesis, luego de haber optado por traducirla como dinero en efectivo. La otra expresión se trata en cambio de una conocida sentencia de Aristóteles, cuya traducción del latín al castellano aparece entre paréntesis. Si confrontamos la traducción de este pasaje con la traducción realizada directamente al italiano por Vincenzo Gitti, nos encontraremos con que el traductor italiano no traduce ni pecunia numerata ni la frase de Aristóteles. En su estudio introductorio, Esteban Hernández Esteve nos advierte que para llevar a cabo su labor ha optado por conservar los diversos proverbios y expresiones en latín, añadiendo a continuación su traducción a nuestra lengua, aun en el caso de que Pacioli no hubiera consignado su versión al italiano. En cuanto a la frase de Aristóteles, a quien en el cuerpo de la traducción llama el filósofo, como se le conocía en la Edad Media, nuestro traductor le dedica una extensa nota a pie de página, en la que por referencia a Pierre Joannick, estudioso de Luca Pacioli, retrotrae el término latino substantia al término griego usilia. Sucede que la contabilidad moderna es portadora de una herencia antigua que se comprende precisamente con la frase del filósofo griego que cita Pacioli en el momento de referirse al patrimonio, en griego moderno, periusia, como lo que permanece en las cosas que cambian. Y todo esto para subrayar que para traducir el texto de Luca Pacioli en un lenguaje comprensible para nosotros, el traductor ha buscado comprender a su autor, no solo superando distancias temporales y barreras idiomáticas, sino también valiéndose de traducciones y estudios históricos que en su esfuerzo por comprender realizaron otros en distintas épocas.
finalizar, exponemos en un cuadro comparativo las diferencias entre la versión comprensivista y la naturalista. La versión naturalista afirma la unidad y continuidad de la ciencia. En cambio, la versión comprensivista, la dualidad y discontinuidad. La versión naturalista, la reducción de las ciencias sociales a las ciencias naturales. La versión comprensivista sostiene, en cambio, la especificidad de las ciencias sociales. El punto de partida para la versión naturalista es la objetividad. El punto de partida para la versión comprensivista, la pertenencia. Conocer es, para la versión naturalista, subsumir hechos particulares bajo leyes universales. Para la versión comprensivista, conocer implica fusionar un horizonte previo de sentido con su intérprete. Habiendo expuesto todos los contenidos contemplados en nuestro temario, damos por terminada la clase de hoy. Hasta la próxima.